Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día miércoles 2 de octubre. Hoy la iglesia celebra a los ángeles custodios. Pedimos al Señor pues que con su palabra toque nuestra vida, toque nuestro ser y nos ayude a prepararnos para esos momentos culminantes de nuestras vidas, porque no somos eternos y necesitamos de su gracia para ser mejor cada día. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús y sus discípulos iban de camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Seguir a Jesús implica decisión, condición, disponibilidad. No podemos pretender ser cristianos, no podemos pretender ser discípulos del Señor si no estamos dispuestos a correr riesgos en nuestras vidas. Y es una total radicalidad el que se compromete y el que está dispuesto a seguirle. Hoy en el Evangelio de Lucas encontramos a tres personajes que quieren seguir a Jesús, que quieren caminar en esos caminos que Jesús caminó, pero resulta que no están dispuestos a soltar, a liberarse de la vida del mundo y a seguirle a Él. El primero, dice la palabra de Dios, que le dijo: te seguiré donde vayas. Y Jesús les recuerda que no solo es seguirle a Él, sino que también tener presente, como las zorras tienen su madriguera y las aves del cielo nido, el Hijo del Hombre no tiene nada. Es decir, quienes lo siguen a Él tienen que estar dispuestos y deben de entender que no tienen nada. Simplemente debe estar consciente de que si le sirves al Señor, el Señor te concederá como las añadiduras. Busca primero el reino de Dios, y la añadidura es la parte, digamos, de los regalos, de los disfrutes que el Señor va a dar a quien le es fiel. Pero se tiene que estar dispuesto, que no hay nada. Simplemente estar dispuesto, confiar en la divina providencia. Y así sucesivamente, Jesús le dice a otro: sígueme. Y este le contestó: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y aquí podríamos decir que duro es el Señor. Pero Jesús le dice: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es decir, lo más importante en tu vida tiene que ser Dios. Lo más importante en tu vida tiene que ser la experiencia del reino. Ese reino de justicia, de paz, de bondad. No es que Jesús esté siendo duro de corazón, sino que implica la radicalidad, el compromiso de quien le sigue debe de ser auténtico. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios en su vida. Y tú ve, le dice, deja que los muertos entierren a su muerto, y tú ve a anunciar el reino de Dios. Con aquella radicalidad y aquel compromiso auténtico de que a quien sirvo, a quien
manifiesto, a quien voy a testimoniar, es nada más ni nada menos que a Jesús, al Hijo de Dios. Otro nos recuerda la palabra de Dios que le dice: te seguiré, Señor, pero déjame ir primero a despedirme de mi familia. Y Jesús le recuerda que en medio de todo lo más importante es Dios. Jesús le dice: el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Hermanos queridos, a veces pensamos que ser cristiano es fácil y que desde el momento que nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, la vida es color de rosa. ¿Y saben qué? Es al contrario. Cuando tú y yo nos decidimos seguir al Señor, el Señor actúa y obra, pero definitivamente hay consecuencias, dificultades, pruebas. En la familia de 5, uno tiene su encuentro personal con el Señor, va a tener dificultades de los demás. Que porque rezas, que porque tú lees la palabra de Dios, que porque ahora has cambiado, que porque hoy vas a la iglesia. Van a haber dificultades, pero debes de asumir ese reto, debemos de asumir ese reto. Si queremos nuestra vida, nuestra salvación y la salvación de los demás, estamos o debemos de estar dispuestos a darnos, ofrecernos, a sacrificarnos. Te seguiré, Señor, a donde vayas, le dijo aquel muchacho, pero no estaba dispuesto a soltar. Es que la vida del mundo nos oprime. La vida del mundo nos hace entender o nos hace ver que la vida es fácil, todo fácil, que no es necesario sacrificio, no es necesario simplemente confiar en Dios y ya. Así nos hace ver el mundo. Pero cuando te has tenido un encuentro personal con el Señor, te das cuenta que tu vida debe estar dispuesto a hacer cambios profundos, auténticos. En las pruebas, en las dificultades, en las dudas, en las incertidumbres, debemos de seguir adelante. Nada es imposible para el Señor. Y Él, si confiamos en sus promesas, si confiamos en su palabra, nos va a hacer fuertes y valientes para poder enfrentar la situación de nuestras vidas. Unámonos en la oración. Estamos en el mes de octubre, el mes del Santo Rosario. Oremos, hagamos el Santo Rosario, vivamos el Santo Rosario. Pidámosle a María mucha fuerza, mucha valentía para ser buenos y sobre todo testigos del amor de Dios. Les bendigo por familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz miércoles. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Iniciemos este mes dándole gracias al Señor por todo lo que nos da. Bendiciones.